Bienvenidos a esta exploración documental. Hoy vamos a sumergirnos en un análisis profundo y verdaderamente cinematográfico sobre la narrativa bíblica de la redención. No estamos aquí simplemente para repasar historia antigua, para nada. La idea es desentrañar el plan de salvación exactamente como lo presentan las Escrituras. Para millones de personas a lo largo de los siglos, esta es literalmente la historia más trascendental jamás contada. Así que vamos directo al grano y observemos las bases de este majestuoso tejido espiritual. El libro de Jeremías nos recibe con una verdad que lo cambia todo. Con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Y es que la historia no comienza con el error humano, para nada. Comienza con el amor divino. Antes de que existiera el tiempo, mucho antes de cualquier acción nuestra, el texto ya establece un fundamento inamovible. Hablamos del amor eterno y absolutamente inmerecido del Creador hacia la humanidad. Es un amor continuo, fiel, un amor que no depende de lo que hagamos, sino puramente de la naturaleza de quien ama. Ahora bien, para comprender verdaderamente este enorme arco redentor, no podemos quedarnos solo con una lectura superficial. Necesitamos una herramienta clave, algo llamado exégesis. Suena técnico, ¿verdad? Pero básicamente significa realizar una interpretación meticulosa y contextual del texto. Es como armar un rompecabezas antiguo para descubrir el significado original, exactamente tal como fue entendido por sus primeros oyentes. Solo a través de esta lupa podemos desenterrar la intención real detrás de estas palabras milenarias, evitando imponer nuestras propias ideas modernas sobre el texto sagrado. Y el primer gran pilar teológico que debemos examinar es, sin duda, el amor del Creador. Es fascinante ver la intencionalidad y el inmenso valor que las Escrituras le dan a la existencia humana. El salmista, por ejemplo, escribió que nuestras entrañas fueron formadas por el Creador en el vientre materno. ¿Qué nos dice esto? Que la humanidad no es un accidente cósmico. Definitivamente no. Cada ser humano posee una dignidad inherente, un valor incalculable, precisamente porque existe un Creador personal que diseñó la vida para tener comunión directa con Él. Esto nos lleva a uno de los pasajes más conocidos y a la vez más profundos de toda la Biblia. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay una calidez pastoral innegable en estas palabras, ¿no creen? Este verso resume la inmensidad del rescate divino. No está limitado a una sola nación o a un grupo selecto de personas. Es una invitación cósmica que sigue resonando a través de los siglos. Si aplicamos nuestra herramienta de exégesis a este famoso pasaje, emergen tres pilares importantísimos. Primero, el amor universal. Cuando dice mundo, abarca a toda la humanidad sin excepción. Segundo, la acción sacrificial. La frase, ha dado a su Hijo, denota un costo inimaginable. No es solo un sentimiento bonito, es una acción contundente. Y tercero, nos muestra cómo recibirlo. Requiere fe, requiere creer. Y fíjense que es fe por encima del esfuerzo religioso o de nuestras propias obras. La salvación se presenta aquí como un regalo basado enteramente en confiar en esa provisión divina. Pero claro, llegados a este punto nos toca hacer una pausa y plantearnos una duda bastante lógica. Si el diseño original era de amor eterno y de una comunión perfecta, entonces, ¿cómo se perdió esta comunión? ¿Qué fue lo que pasó para que este puente entre la humanidad y el Creador necesitara ser reconstruido a un costo tan, pero tan alto? Para entender lo increíble de la solución, primero tenemos que mirar frente a frente la oscuridad del problema. Y aquí es donde el tono de nuestra exploración se vuelve inevitablemente mucho más solemne. Tenemos que hablar de la realidad del pecado. La narrativa bíblica es brutalmente honesta sobre nuestra condición. No nos pinta en una especie de evolución moral ascendente, para nada. Describe una fractura universal. El pecado en su esencia misma es una rebelión, es un desvío trágico del diseño original que no solo manchó nuestra naturaleza, sino que trajo consecuencias devastadoras para absolutamente toda la creación. Las Escrituras diagnostican esa condición con una claridad que asusta. Romanos 3:23 dice, «Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios». Esas palabras son muy deliberadas y, sobre todo, son absolutas. No hay letras pequeñas ni excepciones. Es una declaración contundente sobre la universalidad de nuestro fracaso. Sin importar la época histórica, la moralidad aparente o el estatus social, la Biblia afirma que toda la humanidad comparte exactamente esta misma condición. Esta gravedad se vuelve aún más clara cuando desglosamos el texto. Fíjense en la palabra todos. Su alcance es verdaderamente universal. Literalmente nadie escapa de ahí. Pero la palabra que más impacta es destituidos.
No significa simplemente que nos equivocamos o tuvimos un mal día. Significa estar separados. Es estar continuamente privados de la presencia gloriosa de Dios. Básicamente la Biblia lo describe como un estado de exilio espiritual constante. El profeta Isaías lo explica con una imagen desgarradora. Escuchen esto. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. El punto crucial aquí es que no estamos hablando de un pequeño bache en el camino que podamos simplemente saltar. Hablamos de un muro espiritual gigantesco erigido por la justicia divina frente a la iniquidad humana. Esta separación entre un Creador infinitamente santo y nosotros tiene una consecuencia final ineludible: la muerte espiritual. Ante este panorama que parece tan desolador, surge de forma natural una gran pregunta, una que de hecho resuena en casi toda religión a lo largo de la historia. ¿Puede el ser humano restaurar esta comunión por sus propios medios? ¿Acaso existen suficientes buenas acciones, alguna filosofía moral increíble o suficiente esfuerzo propio que logre demoler ese enorme muro de separación para alcanzar la santidad que se nos exige? La respuesta que da la Biblia nos introduce a un concepto clave: la incapacidad humana. A diferencia de muchos otros sistemas de creencias que nos proponen construir una especie de escalera de buenas obras para llegar a lo divino, el texto bíblico mantiene una postura súper firme. Nos dice que cualquier esfuerzo humano para cruzar esta brecha inmensa es totalmente inútil. Es una confrontación muy directa al orgullo que nos hace creer que podemos ganar o comprar nuestro propio rescate. Escuchen con mucha atención este pasaje del apóstol Pablo en Efesios, porque verdaderamente lo cambia todo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Este texto marca una línea divisoria clarísima. Separa por completo cualquier esfuerzo humano del rescate divino. La palabra clave, la más majestuosa aquí, es gracia. Hablamos de un favor inmerecido. No proviene de nosotros, es un regalo absoluto, diseñado específicamente para que nadie pueda jamás jactarse de haberlo logrado por su cuenta. Vemos entonces un contraste que es radical e irreconciliable. Por un lado tenemos salvos por gracia, que como vimos es un regalo divino, completamente gratuito e impulsado únicamente por la misericordia. Y por el otro lado tenemos un rotundo no por obras. ¿Por qué tan categórico? Bueno, porque la justicia humana es totalmente insuficiente. De hecho, el profeta Isaías lo declara de una forma trágica y poética al decir que incluso nuestras mejores y más nobles obras de justicia son como trapos de inmundicia ante la pureza radiante del Creador. Literalmente, no hay base humana para salvarnos. Y así, parece que llegamos a un callejón sin salida. Si estamos destituidos, si el pecado exige la muerte como pago, y si nuestro propio esfuerzo es completamente inútil, entonces ¿cómo se cruza este abismo insondable? ¿Quién puede hacer algo cuando la humanidad entera está paralizada espiritualmente? Este interrogante nos lleva directo al clímax, tanto emocional como histórico, de todo este análisis. Y la respuesta bíblica es el sacrificio redentor. Ese es el gran punto de inflexión, no solo de la fe cristiana, sino de toda la narrativa de la humanidad según las Escrituras. Cuando era absolutamente imposible que el ser humano ascendiera hacia Dios, el Creador tomó la decisión de descender hacia nosotros en la persona de Jesucristo. Es la intervención divina definitiva, el acto maestro para resolver de una vez por todas el problema del pecado. Un problema que nosotros mismos creamos, pero que jamás habríamos podido solucionar. Romanos 5:8 lo declara con una reverencia profundísima, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Lo más impactante de este verso es el momento exacto en que se ofrece este rescate. Fíjense que no se nos pidió que nos limpiáramos primero, no se nos exigió alcanzar un nivel moral mínimo aceptable. Fue en nuestro peor estado, sumidos por completo en la rebelión, cuando se derramó este amor activo, sustitutivo y redentor. Es verdaderamente sobrecogedor. Al analizar esto a fondo, encontramos tres verdades exegéticas absolutas. Primero, el sufrimiento vicario. Esto ya había sido profetizado siglos antes en Isaías 53. Él fue herido por nuestras rebeliones, llevando sobre sí un castigo que simplemente no le correspondía. Segundo, su muerte y resurrección. Los textos no presentan estos eventos como metáforas o mitos antiguos, sino como hechos históricos concretos, tal como detalla 1 Corintios 15. Y tercero, esa tumba vacía se convierte en la garantía absoluta de la victoria sobre la muerte. Es la prueba irrefutable de la promesa de vida eterna. Entonces, frente a una obra tan monumental como esta, ¿cuál es la respuesta que se espera de nosotros? La Biblia nos presenta la salvación como un regalo. Sí, pero todo regalo necesita ser recibido para que sea nuestro.
Las Escrituras nos dicen que la respuesta necesaria y transformadora ante esta gracia tan abrumadora se resume en dos conceptos que van siempre de la mano: arrepentimiento y fe. Y ojo, que no hablamos de una simple aceptación intelectual de ciertos datos, estamos hablando de una verdadera revolución espiritual en lo más profundo de nuestro ser. Vamos a desglosar las implicaciones de esta respuesta porque es vital. El paso número 1 es el arrepentimiento. Según el libro de los Hechos, esto implica un cambio radical de mente y de corazón. Es literalmente darle la espalda al pecado y volver la mirada hacia Dios. El paso 2 es la fe personal. Como leemos en el Evangelio de Juan, a quienes le reciben se les otorga el derecho de ser hechos hijos de Dios. Es una adopción genuina. Y finalmente el paso 3, la confesión pública. Romanos 10 nos enseña que confesar a Jesús como Señor es un acto de rendición total y pública a su autoridad divina. Es entregarle el control de nuestra vida. Así llegamos al final de nuestro recorrido bíblico de hoy, pero en realidad es apenas el comienzo de una profunda reflexión espiritual para cada uno de nosotros. Hemos explorado ese amor eterno del principio, la dura realidad de nuestra separación, nuestra absoluta incapacidad de salvarnos y ese majestuoso, inigualable sacrificio del Hijo de Dios. La narrativa bíblica no termina como una simple exposición de datos históricos, exige una resolución personal. Por eso, queremos dejar esta pregunta resonando en el silencio. Ante una gracia tan incomprensible y un sacrificio tan abrumador, ¿cómo responderá nuestro corazón?